Ese sonido, todos lo conocemos, ¿verdad? El estertor gutural que nos heló la sangre y se grabó a fuego como un icono del terror del nuevo siglo. Pero, ¿y si te dijera que la historia que la mayoría conoce es apenas la superficie de la verdadera maldición? La historia original de Hwon no va solo de un fantasma en una casa de Tokio. Va sobre una rabia tan pura, tan absoluta, que manchó un lugar para siempre, infectando todo lo que toca como una plaga sin cura. Hoy no vamos a quedarnos en los sustos fáciles. Hoy vamos a desenterrar la verdadera naturaleza de una de las historias más aterradoras jamás contadas. Para entender Hwon, lo primero que hay que hacer es olvidar las reglas del cine de terror convencional. Las películas originales, dirigidas por Takashi Shimizu, no nos ofrecen una estructura cómoda. La narrativa es caótica y no lineal a propósito. Está contada en fragmentos, cada uno centrado en un personaje diferente que, de una u otra forma, entra en contacto con la maldición. No hay un protagonista claro que nos guíe. Los personajes aparecen y son eliminados sin piedad, muchas veces en un orden que salta adelante y atrás en el tiempo. Esta estructura es clave para el terror de Hwon. Como espectador, te sientes igual de perdido e impotente que las víctimas. No tienes a nadie a quien agarrarte, no hay un héroe que investigue el misterio para encontrar una solución. El verdadero y único protagonista es la maldición misma, una fuerza implacable, caótica y sin conciencia. No estamos viendo la historia de gente que lucha contra un fantasma, estamos viendo a la propia maldición devorar a todo el que se cruza en su camino. Mucho antes de Kayako, mucho antes de Hwon, en el folclore japonés ya existía el onryo. Y ojo, esta palabra no se traduce simplemente como fantasma. Un onryo es un espíritu vengativo, un alma a la que le arrancaron la vida de una forma tan violenta, con una ira tan extrema, que su rencor se convierte en una fuerza física y tangible en nuestro mundo. No buscan justicia en el más allá. No persiguen solo a sus asesinos. Su rabia es tan ciega e inmensa que contamina el lugar donde murieron, y su venganza cae sobre cualquiera que se atreva a poner un pie allí. No distingue entre culpables e inocentes. La imagen clásica del onryo, esa figura femenina con el pelo largo y negro cubriéndole la cara, vestida con un kimono blanco de entierro, no la inventó el cine. Tiene raíces profundísimas en la cultura japonesa, y uno de sus ejemplos más famosos es la historia de Oiwa, del cuento Kabuki Yotsuya Kaidan, escrito en 1825. Oiwa fue una mujer traicionada y desfigurada por su marido, que quería casarse con otra. Su muerte, llena de dolor y sed de venganza, la convirtió en un onryo que atormentó a su asesino hasta volverlo loco y matarlo. Este es el verdadero terror de Hwon. Este título japonés se traduce literalmente como maldición de rencor. No habla de una casa, habla de una emoción tan salvaje que se convierte en una maldición activa, una epidemia de furia que se contagia como un virus. El director, Takashi Shimizu, no estaba contando una historieta de fantasmas, estaba invocando siglos de folclore sobre el poder destructivo y ciego de la ira humana. Para entender la verdadera dimensión de la maldición, tenemos que sumergirnos en la historia original de Kayako Saeki, como se nos cuenta en las películas japonesas originales, sobre todo las primeras que salieron directas a video. Kayako no era solo una esposa. Era una mujer terriblemente sola. Su vida entera estuvo marcada por el aislamiento, por una incapacidad de conectar con nadie. Toda esa pasión y anhelo los volcó en un diario. Y en él no solo escribía sobre su soledad, sino también sobre una obsesión secreta y total por el profesor de su hijo Toshio, Shunsuke Kobayashi. No era una infidelidad, era un amor platónico, intenso, que solo existía en su cabeza y en esas páginas. Un día, su esposo, Takeo Saeki, encontró ese diario. Cegado por unos celos enfermizos y paranoicos, no vio la fantasía de una mujer solitaria, vio una traición. Y su reacción no fue solo de ira, fue de una brutalidad demencial. Atacó a Kayako en la planta de arriba, rompiéndole el tobillo mientras ella intentaba arrastrarse para escapar escaleras abajo. Cuando la alcanzó, le rompió el cuello y luego subió su cuerpo al ático para esconderlo. El sonido que asociamos con ella, ese estertor, no es un efecto de sonido para dar miedo, es el último ruido que pudo hacer mientras se ahogaba con la tráquea destrozada. Pero la furia de Takeo no paró ahí. Convencido de que Toshio no era su hijo, lo ahogó en la bañera junto con su gato negro, Mar. Poco después, el propio Takeo fue la primera víctima del onryo que acababa de crear, asesinado por el espíritu vengativo de su esposa. En ese momento, la casa dejó de ser un hogar. La rabia concentrada de Kayako, el terror de Toshio y la agonía de sus muertes se fusionaron con las paredes, con el suelo, con el aire. La maldición había nacido. No como un fantasma que quiere contar su historia o buscar justicia, sino como una repetición eterna de esa furia.
Cualquiera que entrara en esa casa estaba condenado a revivir y ser devorado por ese último instante de horror. Si este viaje al origen de la maldición te está mostrando una cara del terror que no conocías, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita. Porque lo que viene ahora es todavía más oscuro. Vamos a analizar por qué esta maldición es mucho más que un simple fantasma en una casa. La característica más aterradora de la maldición de Huon es su naturaleza expansiva. Es un virus. Si entras en la casa, te infectas. Y la maldición no se queda allí esperándote, te seguirá a tu casa, a tu trabajo, a tu cama. Peor aún, puede contagiarse a la gente con la que interactúas, creando nuevos epicentros de horror. La casa original es el punto de origen, pero la plaga no tiene fronteras. Esto se ve claramente en la trama de personajes como Hitomi, que tras visitar la casa es atacada y finalmente consumida por el fantasma de Kayako en el baño de su propia oficina, lejos del lugar original. La maldición la ha seguido y se ha manifestado en su espacio seguro. De hecho, el final de la película teatral original, Huon, de Gray, sugiere algo casi apocalíptico. Vemos las calles de Japón misteriosamente vacías, dando a entender que la maldición se ha extendido sin control, como una pandemia silenciosa que borra a la población. Es una idea mucho más aterradora que la de una simple casa embrujada, concepto al que a menudo se reducen estas historias en sus adaptaciones occidentales. Se pierde por completo la idea de que la ira de Kayako es tan poderosa que está, literalmente, pudriendo el mundo. La verdadera maldición de Huon no son los fantasmas de Kayako y Toshio. Es la filosofía que hay detrás de su terror. La historia original nos presenta un universo cruel al que no le importamos nada. Nos dice que hay emociones humanas, como la ira y el rencor, que son tan tóxicas y poderosas que pueden romper el tejido de la realidad. Nos enseña que no hay escapatoria, no hay héroes y no hay solución. La maldición no es un ser con un plan o un objetivo, es un eco, un bucle de sufrimiento y furia que se repite para siempre, atrapando y aniquilando a cualquiera que se acerque lo suficiente como para oírlo. Es terror existencial en estado puro. La historia no es sobre fantasmas, es sobre la inmortalidad de la tragedia. Es sobre cómo un solo momento de violencia puede crear una mancha permanente. La próxima vez que oigas ese sonido, ese estertor ahogado, no pienses solo en una fantasma bajando las escaleras. Piensa en la idea aterradora de que una sola emoción, un solo instante de rabia infinita, fue suficiente para romper el mundo y crear una herida que nunca, nunca podrá sanar. Esa es la verdadera maldición. Ese es el verdadero terror de Huon. ¿Conocías la verdadera profundidad de la historia original? ¿Qué aspecto de la maldición de Huon te parece más aterrador? Déjamelo abajo en los comentarios. Y si te gustan estos análisis profundos del terror que no te contaron, asegúrate de estar suscrito. Nos vemos en la próxima pesadilla.